Los 21 centros carcelarios que existen en el país se encuentran con sobrepoblación. Cerca de 19.000 personas permanecen recluidas, por lo que se busca implementar el plan de deshacinamiento y así sacar de prisión a por lo menos 3.000 personas que ya cumplen condena. No lo tengo que meter a la refri. Tras evidenciarse por años cadenas y estructuras de impunidad y corrupción dentro de la Policía Nacional Civil que han involucrado hasta las más altas esferas, el actual ministro de Gobernación, Francisco Rivas, no descarta continuar con la depuración de la institución. Expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala y podría ser extraditado a Estados Unidos la próxima semana. Se le acusa de haber recibido sobornos por contratos de televisión de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar en 2022. El próximo 4 de febrero entrará en vigor la suspensión del sistema de pagos en cuotas para tarjetas de crédito debido a las bajas tasas de interés que se cobrarán al entrar en vigor la ley de tarjetas de crédito. Esta medida no solo afectará a los usuarios, sino que también a por lo menos 25.000 comercios, estiman expertos. Sin apoyo se encuentra el Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, en cuyo interior se deteriora lentamente la obra Música Grande del maestro Efraín Recinos. Los daños provocados por la polilla en esta invaluable pieza de arte ya son evidentes. En noticias internacionales, histórica reunión entre el sumo pontífice y el presidente iraní, a quien el Papa Francisco solicita detener la propagación del terrorismo. Inicia en Ecuador la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, cuyos temas centrales serán la erradicación de la pobreza en Latinoamérica y el proceso de paz en Colombia. Pasan 41 minutos de las 7 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en VLM Noticias. Como todos los miércoles, le vamos a dar la bienvenida a, quienes están integrando el nuevo gabinete del presidente Jimmy Morales, conociendo un poquito más acerca de aquellas personas que lo integran. Y esta mañana nosotros hablamos con el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada. Ministro, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muy amable. A usted, gracias por estar con nosotros. Y sabe que vamos a empezar colocando un pequeño perfil de su persona para que empecemos a conocer un poquito más de quién va a liderar nuestras finanzas en el país. ¿Le parece? Okay, muchas gracias. Lo vemos a continuación. Julio Héctor Estrada es el nuevo ministro de Finanzas Públicas del gobierno actual. Es hijo de Fanny de Estrada, directora de Hexport. Posee una licenciatura en Economía por la Universidad Francisco Marroquín. Fue director de la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE. Promovió la licitación internacional del Centro Administrativo de Gobierno. Fue presidente de la inmobiliaria Palo Blanco, dedicada a la construcción y venta de viviendas. Se desempeñó como director del Programa Nacional de Competitividad. Laboró en bancos de inversión y fue consultor de varias firmas. Ha asegurado públicamente que su labor se centrará en modernizar la SAT y lograr eficiencia en el gasto público, además de activar una ventanilla electrónica de valores para que las personas particulares puedan adquirir bonos del Tesoro. Bueno, y así entonces le damos la bienvenida al ministro Julio Héctor Estrada. Como le decía, bienvenido, ministro, y gracias por estar con nosotros. Gracias. Meses intensos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva ya, en esta transición? Bueno, días. Días apenas. 7 días de estar en el cargo. Pero en la transición, en el proceso de transición. Algunas semanas adicionalmente preparándonos para tomar la posesión de este reto importantísimo. Y sí, digamos, no hay muchas sorpresas reales, digamos, detrás del tema de finanzas públicas. Creo que todo el mundo conoce que el año pasado y los últimos años han sido muy difíciles. Sabíamos que éramos una situación complicada, pero pues hemos estado viendo lo que hay que hacer. Hay una ruta de ejecución compleja, pero clara. Claro, bueno, yo creo que sí, uno de esos ministerios con más retos y desafíos este año es obviamente el Ministerio de Finanzas y le toca una tarea dura, ministro. Estamos de moda. Están de moda, sí, y seguramente lo van a estar durante todo este año. Brevemente, ¿cómo encuentra usted? Sí sabemos que las finanzas públicas obviamente están en un lugar de crisis, pero cuéntenos con lo que usted ha notado estos días, con el trabajo de transición que se ha realizado, ¿cuál es ese estado verdadero del Ministerio de Finanzas? Vamos a ver, hay que entender, uno, que ya Guatemala tiene un tema, digamos, estructural de largo plazo, donde el Estado como porcentaje de toda la economía es muy pequeño. Inclusive en un ranking reciente del Banco Mundial,
de 186 países en el mundo, Guatemala es el 186. Digamos, tenemos el estado más pequeñito en cuanto al presupuesto como porcentaje de la economía. Claro. Y eso es resultado de una serie de dinámicas que han habido en la economía, y eso ya pone presión, digamos, porque hay demandas de servicios públicos, demandas de seguridad, demandas de inversión, que el Estado de por sí arranca apretado. Sumámosle que el año pasado, con todos los temas que hubo, que se dieron de corrupción y todo, la recaudación estuvo sin más de 5.000 millones de quetzales debajo de la meta. Eso, cuando uno mira todo el presupuesto, que digamos que son casi 70.000 millones de quetzales, dice 5 no es mucho, pero cuando uno al presupuesto le quita los pagos de deuda y solo los sueldos de educación, salud, ejército y gobernación, lo que el Estado tiene para gastar en insumos, gasolina, funcionamiento de todos los ministerios son unos 15.000 millones de quetzales. Es muy poco, Y entonces, en cuenta las si le necesidades faltan del país y 5 población. de 15, eso genera un montón de desajustes. Entonces, por eso es que el haber fallado tan fuerte en la meta de recaudación el año pasado generó que se trasladara una serie de compromisos para el 2016. Entonces encontramos mucho de lo que se llama compromisos no registrados, deuda flotante, arrastre, y ya este año también la misma recaudación arrancó con una dinámica muy estable en vez de estar repuntando como se esperaba. Y me imagino que ese va a ser uno de los primeros retos y desafíos del Ministerio de Finanzas, ¿no? Y usted mismo lo menciona ayer, el venir y levantar quizá la moral tributaria de la población y también reestructurar todo el tema de la SAT. Clarísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros primero? Definitivamente, cuando uno tiene un problema financiero, y a mí me tocaba hacer esto en empresas, entrar a hacer rescates. Creo que tal vez por eso me eligieron. Lo primero es que hay que estabilizar que no incumpla uno con pagos principales, sueldos, transferencias a municipalidades, Universidad de San Carlos. Eso se hace con una combinación de lo que hay, más un poco de deuda de corto plazo. Y ayer se colocaron la primera emisión de bonos exitosamente. Entonces tenemos asegurado que no nos vamos a quedar, digamos, detenidos. Inmediatamente vienen dos acciones importantes. Por un lado, tenemos que empezar a generar transparencia y legitimidad con el gasto público. Ahí tenemos una serie de medidas en compras y contrataciones, la implementación de las nuevas modificaciones a la ley de contrataciones, registros nuevos de precalificados, la subasta inversa, automatización y sistematización de procesos, y ahí tenemos un equipo fuertísimo trabajando ya en varios ministerios tratando de reestructurar todo esto. Eso nos va a dar que la gente diga, oh, bueno, ya están haciendo cosas diferentes, se está gastando con mucha más eficiencia, el Estado no compra precios de mercado, que ahorita piensa más, sino que compra más barato. Y al mismo tiempo, tenemos que recuperar la recaudación tributaria. Ahí es un poco el liderazgo, tiene que haber un cambio en el liderazgo tanto de la superintendencia como de toda la organización, mostrar que se están tomando medidas importantes y también necesitamos recuperar la moral tributaria, que la gente diga... Eso es lo más difícil. Sí, diga, porque yo creo que la moral tributaria apoya, también tenemos que tener una institución que va, implementa y realmente persigue a la gente que no está pagando sus impuestos, porque una cosa es qué pasa con los impuestos, creo que es importante transmitir para qué se usan, pero la gente tiene que asumir su responsabilidad, pedir factura en cada lugar. Uno ya en los precios incluyen el IVA. Si alguien no le da factura a uno, se lo está apropiando. Claro. Ni siquiera está dejando de pagar sus impuestos, está dejando de pagar los impuestos que uno ya le está pagando a esa persona. Eso es muy importante. Y al mismo tiempo, esta serie de reformas, para poder ordenar el presupuesto como quedó, necesitamos unas pequeñas modificaciones en el Congreso, porque el presupuesto se desbalanceó con las modificaciones que se hicieron en noviembre. Se nos desordenó también el financiamiento de la deuda para este año, entonces ya estamos trabajando con llegar al Congreso en los próximos días, también para fortalecer la SAT y para fortalecer todo este proceso de eficiencia y transformación en las compras y contrataciones para que la gente vea que el Estado se vuelve una entidad mucho más transparente. Eso es lo que se necesita, porque bueno, luego de ver el tema de la corrupción dentro de la SAT en el 2015, que fue el tema central para los guatemaltecos, por eso le digo, yo creo que sí es uno de los grandes desafíos el recuperar esa moral tributaria, ¿no? Porque la gente, bueno, todavía creo yo que no se ha olvidado y no se va a olvidar de los casos de corrupción que afectaron a SAT el año pasado. No, totalmente, aunque hay que ser honestos, la recaudación ya venía cayendo antes de los casos de corrupción. Cuando la institución pierde fuerza y ejecución por diferentes razones, la gente empieza a suavizar y a relajarse, digamos, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y también hay una percepción, yo más que la corrupción de la SAT, porque es importante que todo el mundo sepa que aún con la corrupción en las aduanas, en todo este tiempo no hemos encontrado un solo caso donde el dinero que la gente haya pagado a la SAT no haya ido a parar al gobierno. O sea, la SAT nos estaba robando el dinero de los impuestos
no estaban llegando sino que ciertos estaban recursos. estaban extorsionando a los que pagan aranceles o dándoles ventajas, pero lo que la gente pagó siempre en un banco, quiero que todo el mundo tenga muy claro, eso fue a parar al gobierno. Creo que sí estaba afectando el problema de corrupción del gobierno, que sonó desde el día 1. Entonces la gente decía, no, ¿para qué voy a pagar si se lo roban?